aquí me tenéis. Y bueno, parece mentira, pero ya llevamos 10 relatos. ¿Qué os parece? Habrá que empezar a encender el fuego, habrá que empezar a avivarlo y bueno, vamos rodando poquito a poco cada día y hoy vamos a volar hasta las cataratas de Iguazú, hasta su entorno, hacia, eh, hacia el desconocido bosque paranaense, la zona argentina, Brasil, cerca de Paraguay, ¿de acuerdo? Yo, como he vivido un año en el Chaco paraguayo, a mí especialmente me hace ilusión esta historia, obvio también porque se habla de jaguares, un animal muy emblemático, así que hoy también va a ser algo especial, ¿de acuerdo? Seguimos luchando contra la pandemia, altibajos, desgraciadamente, y cada uno desde donde le corresponde, pues seguimos luchando, ¿de acuerdo? Nuestro ecológico aplauso a los de primera línea, eso que nunca se me olvide, y a nosotros por estar aquí, enhorabuena, como siempre, y como digo, nunca, hoy va a ser especial porque no me cansaré nunca de que los relatores se acerquen cada día y nos cuenten historias más allá de lo académico, sino algo desde su propio sentimiento, su propia experiencia de aquellas cosas que han vivido, que es como mejor transmitimos. Hoy vamos a vivir historias en presente de esas grandes experiencias de nuestros relatores. Seguimos en esa línea y nuestro relato de hoy es el de Silvia Benito, que es una amiga con la que he vivido cosas muy bonitas allí donde nos conocimos, en el Amazonas, y por la gente con la que estábamos. Me refiero a la gente de la isla de los Delfines y por quienes nos capitaneaban. Aquí quiero recordar a Mario Morcillo, al que le mando mucho cariño allá en los cielos. Desgraciadamente nos dejó, ojalá estuviera aquí, y era uno de los que tenía mucho que contar, eso lo sabemos Silvia y yo, ya que compartimos esa experiencia tan bonita. Y también un recuerdo a Fernando Trujillo, que es el amigo de los delfines, de las fluviales, de la Fundación Omacha, allí en Colombia. ¿Qué más? Pues nuestra relatora de hoy, Silvia, era ya una enamorada de los felinos y supo poner su foco en ellos, hasta viajar a la Argentina a perseguir jaguares, o como se dice en vocablo guaraní, a los yaguaretés. Y yo solo sospecho, tengo la ligera sospecha de que nuestro relato pues va por ahí. Así que vamos a remover un poquito las ascuas, empiezo a sacar aquí mi palo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que se levante las ascuas, porque luego ya no me quiero distraer. Acordaros de tener el micrófono apagado, el vídeo apagado, menos Silvia, que ya me gustaría que se fuera manifestando en imagen de momento. Sí. Silvia, ¿me escuchas? Ahí está, ahí estás. Vale, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. A ver, un momentito. Salir de aquí, ¿cómo salgo de aquí? Vale, esto yo creo que ya está. Ahí está, ahí estamos todos. ¿Qué tal, Silvia? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues la Muy verdad, bien. encantada de estar aquí, de que me hayas invitado al Fuego Campamento y de que podamos estar entre todos contando historias. Pues fenomenal, ya tenemos 72 amigos, que son 72 leños que van a hacer una hoguera muy grande, y yo pues te voy a regalar por un rato el bastón de la palabra, a ver en qué se convierte. Te lo paso, venga. Pues mira, se ha convertido en un lápiz, Qué pero chulo. no un lápiz cualquiera, sino ese lápiz con el que escribimos siempre los cuadernos de bitácora, ¿no? En todas las aventuras, en todos los campamentos después de charlar en la hoguera, pues poder escribir todas esas historias en el cuaderno de campo, en el cuaderno de bitácora, y poder recordarlas y de esa manera pues darte cuenta de que lo que has vivido no es un sueño.
Entonces, bueno, antes de nada, quería dar las gracias a Juan por invitarme a este maravilloso fuego de campamento para compartir historias, para compartir entre nosotros esta cuarentena, que yo creo que es un momento idóneo para afilar la sierra, ¿no? No sé si algunos conoceréis la historia de ese leñador que tenía una sierra y estaba cortando árboles, un día cortaba 18 árboles, otro día cortaba 17 y cada vez se daba cuenta de que cortaba menos árboles, ¿no? Entonces, patrón, ¿qué es lo que podía estar ocurriendo? Y el patrón le preguntó, dice, ¿hace cuánto que no afilas la sierra? Dice, no, es que no he tenido tiempo, tenía tantos árboles que cortar que no he tenido tiempo para afilar la sierra. Entonces yo creo que es un momento muy interesante para eso, para que entre todos pues vayamos afilando nuestra sierra en estos momentos que no nos queda otra que estar en casa. Y qué mejor manera que avivar la llama de la aventura en estos fuegos de campamento. Entonces yo quería compartiros, a ver, vamos a ver. Aquí vamos a compartir pantalla. Lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Avísame, Juan, si se ve. Se ve perfecto. Ahora tenemos un árbol en primer plano. Exactamente. Vale, pues yo quería que viajéis conmigo, como ha dicho Juan. Tenemos que cruzar el océano Atlántico, tenemos que bajar al hemisferio sur y tenemos que adentrarnos en un rinconcito donde están los jaguares más australes, donde está la población más austral de jaguares de todo el continente americano. En concreto, aquí estamos en el Cuernito Verde de Argentina, en el noroeste del país. Y aquí, digamos, es donde se encuentra es una de las poblaciones de jaguares de Argentina. Es el sitio donde están las imponentes cataratas de Iguazú, como bien ha dicho Juan, ¿no? En esas cataratas que dibujan un paisaje mágico, y la garganta del diablo pues fabrica nubes desde tiempos remotos. Aquí es donde os quiero traer y para que os hagáis una idea de dónde estamos adentrándonos y de por qué estamos adentrándonos aquí. En Argentina quedan muy poquitos jaguares, quedan alrededor de 200 jaguares que se distribuyen en 3 regiones, ¿no? Una de las regiones sería la zona de selvas de montaña, de Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia. Otra población la tenemos en el Chaco, en la región chaqueña, que es la población más pequeña de jaguares. Ahí tenemos como unos 20, están prácticamente extintos, ¿no? 20 jaguares en todo el impenetrable chaqueño. Y aquí donde estamos ahora, en la selva paranaense, tenemos alrededor de 70-90 jaguares. Si tenemos en cuenta que los jaguares no entienden de fronteras, pues con los jaguares de la selva de Brasil, pues llegaríamos aproximadamente a unos 100 jaguares, ¿no? Entre 70 y 100 jaguares en esta zona. Y bueno, nos metemos en la selva. Estamos en una selva húmeda, nos tenemos que preparar para el viaje. Hay muchos mosquitos, así que nos tenemos que poner una buena camisa de manga larga para evitar las picaduras de los molestos mosquitos, ropa ligera y unas buenas botas, porque aquí en esta selva pues, nos podemos encontrar desde una coral, una serpiente de cascabel o una yarará. Que como digo, bueno, las 2 primeras nos avisan a su manera. La primera, la coral, pues con sus colores, la cascabel pues con su sonido, pero la yarará, que es otra serpiente que digamos que es la más traicionera de esta selva y una de las más peligrosas, pues esa no te avisa.
Esa se camufla muy, muy bien y hay que tener cuidado, ¿no? Es también de la familia de la subfamilia Crotalinae de las cascabel. Pero vamos, lo que tenemos que hacer sí que es importante equiparnos bien y lo más importante de todo, pues quitarnos nuestros miedos, despojarnos del miedo, sacarlo de la mochila, aligerar así la mochila y disfrutar con los 5 sentidos. En la selva es muy difícil ver jaguares, ¿no? Es casi imposible. Y yo creo también que en eso reside la magia que tiene el jaguar, ¿no? Que él solo se va a dejar ver si quiere dejarse ver. Entonces, creo que es una situación increíble cuando te adentras en la selva y estás ante esa vegetación tan imponente. Entras ahí y realmente estás sintiendo que 1000 ojos te observan, ¿no? Y que sabes que hay un montón de bichos que te están observando y entonces te sientes una persona pequeñita, pero impresionada por la majestuosidad del paisaje. Entonces, para estudiar a los jaguares, lo que tenemos que hacer en la selva es trabajar, verlos, buscarlos, seguir su rastro a partir de las cámaras trampa, ¿no? Queremos saber cuántos jaguares hay, por dónde se mueven y cuánto espacio necesitan. Entonces, para eso utilizamos las cámaras trampa, que ya el otro día Julián Zamora estuvo hablando de ellas, entonces tampoco me quiero meter mucho en el tema, podéis preguntarlo cualquier cosa que os surja, yo encantada de contestar. Entonces tenemos que colocar cámaras a lo largo de miles de kilómetros, ¿no? dentro de la selva y con lo que ello supone. Tenemos que cruzar muchos ríos con el agua hasta el cuello, andar por barrizales. Esto es una de las cosas que suele pasar en la selva, ¿no? que forma parte también del trabajo y de las aventuras que se viven. Entonces, como veis aquí, la tierra es muy roja, le llaman la tierra colorada por la cantidad de hierro que tiene. Y cuando llueve, esta tierra se convierte en barro puro. Es puro barro, jabón, perdón. Como podéis ver aquí, pues al final surgen estos inconvenientes que tuercen un poco los planes, pero forman parte del camino. Y bueno, en esta ocasión, pues si terminas de barro hasta la frente, en este caso, pues estábamos volviendo de colocar unas cámaras trampa en una zona bastante alejada y se nos vino toda la tormenta y había que cruzar una carretera que atraviesa todo el Parque Nacional Iguazú. Es una carretera nacional, pero es una carretera de tierra. Y está muy tupida la tierra, entonces cuando se moja es una pista de hielo impresionante. ¿Qué ocurre? Pues que llueve y das 2 trompos y no te caes al río Iguazú pues de milagro, ¿no? Pero bueno, lo importante es al final conseguir salir de esa y seguir el camino. Y al igual que el barro, pues a veces te pone inconvenientes en el camino, otras veces te da sorpresas como esta, ¿no? Poder sentir que el jaguar ha pasado por ahí y que ha sido una huella reciente, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, que ese animal ha pasado muy cerquita de ti o está por ahí cerquita observándote. Y ya ni te cuento cuando vas a colocar una cámara trampa, la colocas, caminas unos cuantos kilómetros más adelante para colocar otra y cuando vuelves a revisar la primera ves que hay huellas de jaguar. Entonces
ahí ya sí se te para el corazón y sabes que el animal anda por ahí, ¿no? Está muy cerquita. Entonces estos regalos que te da también el barro son increíbles. Como no sé quién comentaba el otro día, ya una vez que ves una huella dices, ya está. O sea, ya te da igual ver el animal, ¿no? Te da igual ver que el bicho, sabes que está ahí, ¿no? Y eso te pone los pelos de punta. Y ya una vez que entras en esa situación, ya te han vuelto una sensación tal que es un viaje de no retorno. Y bueno, en estas situaciones también ocurre, en una ocasión, pues nos avisaron unos guardaparques del Parque Nacional Iguazú de que habían encontrado un tapir muerto que había sido cazado por algún animal. Entonces lo que hicimos pues, fue ir corriendo y ver efectivamente que el animal que había cazado ese tapir pues era un animal grande, un puma o un jaguar, ¿no? El tapir era un bicho enorme, por lo tanto tenía que ser un animal de gran porte, posiblemente ya un jaguar. Había huellas que eran muy probables de jaguar y el cráneo pues también lo tenía mordido, otra prueba. Pero igualmente teníamos que comprobar de alguna manera. Y en esos momentos tienes que reaccionar rápido, ¿no? Porque en ese momento tú eres un enemigo del jaguar, estás cerca de su presa, tienes que tener mucho cuidado y tienes que evitar pues, agacharte para no hacerte pequeñito, evitar aislarte del grupo, estar siempre en grupo y evitar tocar al tapir. Entonces lo que hicimos pues, fue colocar unas cámaras trampa delante del tapir para ver quién era el autor de esta cacería y también, pues si era un jaguar, poder identificarlo, ¿no? Porque ahí en Misiones tenemos identificados a gran parte de los jaguares que hay en la selva y de esa manera pues también podemos contarlos. Y la manera de identificarlos pues es a través de las manchas, que son como sus huellas digitales, sus huellas dactilares. Entonces, cada uno tiene un patrón de manchas distintas y podemos identificarlo. Total, que colocamos la cámara y nos fuimos, ¿no? Y luego al revisarla, pues nos llevamos la gran sorpresa de que minutos después de que colocásemos la cámara, ahí estaba el jaguar, ¿no? El autor de esta merienda que no tardó mucho en volver a acercarse a su presa, supongo que para ver que todo estaba bien y para seguir merendándola, ¿no? Y ese momento es increíble, ¿no? Saber que el bicho estaba ahí. Es que al final es eso, no lo ves directamente, pero lo sientes que ese animal lo tienes cerca y que te está observando. Y luego no fue solo esa sorpresa, sino que ya mirando al jaguar, identificándolo, nos dimos cuenta de que era un animal que ya teníamos registrado hacía 5 años. Es decir, hace 5 años ya lo habíamos visto a través de una cámara trampa. Y es que hacía 5 años una familia de ganaderos nos avisó de que había tenido un ataque de depredación a ganado. Esta familia vivía unos cuantos kilómetros más al sur, ¿no? En un pueblo bastante alejado de toda esta zona que estamos hablando. Y entonces les habían matado como 20 cabezas de ganado, algún felino, ¿no? Entonces nosotros fuimos y colocamos cámaras trampa para ver de qué animal se trataba y aparecieron 3 animales en las cámaras, 2 jaguares y un puma. Y uno de esos 2 jaguares era este mismo jaguar. Lo que nunca supimos era efectivamente si había sido ese jaguar el autor de todas esas
de todas esas muertes, ¿no? Porque eso no teníamos forma de comprobarlo ya. Pero es impresionante cuando ves este bicho, lo identificas y ves que ahora mismo ese animal está en un área protegida, en un parque nacional, alimentándose de presas silvestres, ¿no? Es increíble y es un momento mágico, mágico de verdad. La verdad es que no hay palabras cuando ves una cosa así, cuando estás revisando la cámara y descubres todo lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, continuamos nuestro viaje y sabemos que nos queda mucho camino en la selva. Tenemos que tener en cuenta que para estudiar estos bichos pues hay que recorrer miles de kilómetros. En una campaña, digamos, de monitoreo con cámaras, pues pueden abarcar unas 150 cámaras en 400.000 hectáreas, 7.000 kilómetros de caminatas. Entonces, digamos que es un largo camino en el que pues, muchas veces se te corta porque la selva está muy cerrada o porque pues, te encuentras barrizales como los que hemos visto antes. Pero después llega la noche. Y la noche es muy mágica en todos los sentidos, ¿no? Porque te adentras en un mundo completamente distinto, la selva cambia completamente, te envuelves en un mundo de sombras que a veces te juegan malas pasadas porque a veces ves lo que no quieres ver, ¿no? en las sombras. Y las primeras veces en la noche de la selva son verdaderamente imponentes. Estás en el silencio absoluto, que es un verdadero estruendo de sonidos, de aves y demás bichos. Y hay un pájaro, el urutaú, que es increíble escucharlo, sobre todo las primeras veces que pasas la noche en la selva. El urutaú es un ave que canta justo cuando se empieza a poner el sol, empieza a cantar y tiene un canto muy, muy, muy tétrico. Es como un silbido, cuando lo escuchas es como un silbido de una persona que te está siguiendo. Y es algo tenebroso escucharlo porque es un canto muy melancólico. Es más, lo llaman el pájaro fantasma y tiene muchas leyendas detrás. Y también pájaro fantasma porque de día se camufla muy bien y no se le ve porque parece parte del tronco de un árbol. Y escuchar este animal es impresionante y la verdad que te envuelve completamente en la selva. Y ya cuando cae la noche, pues es momento de descansar y entonces empiezas a revisar las cámaras trampa pues, que tenías de hacía 15 días que tenías digamos, colocadas, de hace 15 días o hace un mes. Entonces empiezas a revisarlas y empiezan las sorpresas y esos momentos tan emocionantes. Esta hembra que veis aquí, este jaguar, es una hembrita que la bautizamos la Salada. Esta foto no está tomada con cámara trampa, es de muy buena calidad. Esta hembra, conocemos su historia a través de las cámaras trampa, ¿no? Y es hermoso poder seguir sus pasos a través de las cámaras. La primera vez que se registró esta hembra fue en el año 2004 y es importante remarcar que esta hembra tiene una historia especial y es que es la hembra de jaguar, la mamá más longeva en parir que se tiene registro en el mundo, ¿no? Y es una mamá increíble. La registramos por primera vez en 2014, en 2004, perdón, en 2006 apareció en las cámaras con un cachorrito, con Yassi. Este cachorrito lamentablemente fue cazado por
por furtivos cerca de Puerto Iguazú 2 años más tarde, en 2008. Y 2 años después conseguimos capturarla para colocarle un collar GPS para poder seguir sus pasos, para saber cuánto espacio necesita una hembra de jaguar. Y bueno, lamentablemente el collar se salió antes de lo previsto, son collares automáticos, y saltó antes de lo previsto, entonces no tuvimos demasiada información de sus movimientos. Pero años más tarde la volvimos a registrar con 2 cachorros, ¿no? En el año 2013 ya se la pudo registrar con la 3ª camada de cachorros. Esta foto es de 2014 también, de cámaras trampa, y ahí podemos ver pues, que los cachorros ya van creciendo, ¿no? Es increíble ver que ir conociendo todas las camadas de cachorros, poder haciendo el árbol genealógico de estos animales, y la verdad es que es algo maravilloso y te para el corazón cuando ves estas fotografías. Y bueno, otras sorpresas que te dan las cámaras pues son fotografías como esta, ¿no? Un jaguar curioso, un jaguarete curioso que mira directamente a la cámara y salen estas fotografías. O, por ejemplo, este jaguar que es Aratiri, es el macho que veíamos antes con el tapir, que aparece aparece año tras año en las cámaras, y aquí aparece justamente bostezando y podemos ver esa mandíbula increíble que tienen, que es la más poderosa de todos los felinos, ¿no? La mordedura más potente de todos los felinos. Y ver la mandíbula que hace un perfecto ángulo de 90 grados, ¿no? Es un tremendo bicho. Así que bueno, estas son las sorpresas que nos dan las cámaras, y la verdad es que este macho es un macho increíble, es enorme y ya es bastante longevo porque calculamos que tiene más de 12 años. Sí que es verdad que los jaguares en libertad pues pueden vivir aproximadamente 15 años, 15, 16, Salada sabemos que vivió bastantes años, no sabemos si sigue viviendo, pero bueno, ya más de 16 años, entonces son bichos verdaderamente impresionantes. Y bueno, voy a parar, paramos aquí, hacemos un stop en el camino y bueno, habrá preguntas, no sé si hay alguna pregunta. Sí, genial, Silvia. Me trae un montón de recuerdos esas zonas. Vamos a ver, creo que está Daniel recogiendo firmas. Daniel, manifiéstate. Por ahí aparecerá Daniel. A ver si le vemos. Se le oye de momento. Sí, pon el vídeo. Que te veamos. Está puesto en teoría. Ahora te vemos. Vale, perfecto. ¿Qué tal? Me ha dicho que está lleno de preguntas que qué hace con tantas, así que Sí, digo, ¿cuántas hay? Madre mía. Va a intentar extraer alguna. Venga, cuéntanos, Dani. Vale, vamos a ver. Empezando por un tema más general, que han preguntado qué planes de recuperación hay para el jaguar, y enlazándolo con otra pregunta de otra persona, si tiene en cuenta a los ganaderos de las zonas de allí y cómo los tiene en cuenta y cómo se integra todo. Bien, perfecto. Pues mira, el plan de recuperación del jaguar en la zona de Misiones, lo que se tiene en cuenta es que lo que se busca es lograr una población viable a largo plazo, ¿no? de jaguares en esta zona. Se estima que para que sea ese punto de población estable tiene que alcanzar más de 200 jaguares, más de 200 y pico jaguares en esta región. Sí que es cierto que ha ido creciendo, hemos visto que ha ido creciendo la población a lo largo de los años. Hace unos años los datos eran bastante tristes y desoladores, y poco a poco sí que se está viendo que se está recuperando la población de jaguar. Una de las amenazas de estos animales es la pérdida de su hábitat.
es la pérdida de territorio. Un bicho de estos necesita muchísimo espacio para vivir. Entonces, también otro trabajo que se está haciendo es dueños de campos, de territorios, están convirtiendo sus campos en reservas privadas, ¿no? Y de esa manera también lograr que el jaguar tenga más territorio, más espacio y pueda desplazarse sin problemas. Se crean los famosos corredores, ¿no?, del jaguar, que son esos espacios que necesitan, esas zonas de conexión que necesitan porque sus territorios ya se están aislando. Entonces, para lograr conectar todo el territorio, pues crear esos corredores para que el jaguar tenga verdaderamente espacio y puedan, digamos, que la población pueda crecer sin problema. Y por otro lado también está el tema de los cazadores furtivos, ¿no?, que es un tema que obviamente está y va a seguir estando, pero sí que es importante controlarlo y se están realizando justamente estudios también para poder ir por esa vía. Y por la otra pregunta, si se tienen en cuenta los ganaderos, sí, se les tiene en cuenta. En esta zona sí que hay una compensación económica por ataques al ganado. No es una zona donde haya tantos ataques como puede haber, por ejemplo, en la zona de las Yungas, de Salta y Jujuy, donde hay muchísimos casos de ataque al ganado. En esas zonas se está trabajando con boyeros eléctricos, con cercos eléctricos para evitar que los felinos entren a atacar al ganado y trabajar en conjunto con ellos también para que vayamos todos por el mismo camino, ¿no? Al final, que todos salgamos ganando y nadie perdiendo. Claro, has contestado 6 preguntas de más gente por ahí, así que perfecto. Supongo Juan querrá que haga alguna más también. Sí, haz una más, venga. Hacemos una Una más. o dos más, o un grupo más. Relacionado con lo de los proyectos que has hablado, así en general, es cómo terminaste tú estudiando con los jaguares de Argentina, si llevas un proyecto tú misma desde España o cómo es tu forma de operar con ellos. Sí, yo conocí a los jaguares pues a través de un voluntariado que me fui a Bolivia y ahí me enamoré de los jaguares y ya después pues empecé a especializarme más en grandes felinos y demás y terminé trabajando en el proyecto de conservación de jaguares que se llama Proyecto Yaguareté allí en Argentina. Es un proyecto liderado por biólogos, veterinarios, científicos que llevan muchos años trabajando con esta especie y empecé de voluntaria. Empecé allí de voluntaria porque había una campaña de captura para colocar collares GPS a los jaguares y pumas y así empecé y después pues al final era para quedarme 3 meses y al final me quedé años, ¿no? Hay muchos proyectos en Argentina de conservación de distintas especies y ahí justamente en la zona de Misiones hay mucho trabajo porque hay muchísima fauna. Este trabajo se lleva a cabo desde el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, ahí en Puerto Iguazú, en Misiones, y digamos que es un grupo de científicos, de biólogos, veterinarios, cada uno especializado en distintas cosas. Y en concreto, pues este proyecto, el proyecto Yaguareté, se centra en el estudio y conservación de jaguar y de puma. También dentro del equipo hay gente especializada en felinos medianos y pequeños y, digamos, en todo el entorno, pues especialistas en monos, en aves, en todo tipo de bichos. Fenomenal. Yo creo que podemos continuar. Silvia, si te parece. Vale, perfecto. Venga, adelante. El otro día, González Sitges hacía referencia al whisky que se toma en los campamentos, ¿no?, en los juegos de campamento, que no puede faltar. Pues aquí en este viaje no puede faltar un buen mate, ¿no? En este caso además de jaguar, para compartir estas historias con vosotros, porque el mate es también un símbolo de compartir historias, reuniones.
Así que salud. Y seguimos y nos vamos a otro lugar muy distinto que, al igual que tenemos un paisaje completamente distinto, la situación del jaguar en este punto donde estamos ahora es también muy distinta. Nos hemos movido unos 1.300 kilómetros hacia el este, ¿vale? Ya como acercándonos más para el este de Argentina, y nos metemos en el impenetrable chaqueño. Esta zona es una zona que, como veis, pues no tiene nada que ver con la selva, pero aquí, como he dicho antes, queda una pequeña población de jaguares, ¿no? Aquí es mucho más difícil encontrar jaguares, es encontrar una aguja en un pajar, y el Chaco es una zona es un territorio bastante inhóspito, es, digamos, un paisaje de polvo, espinas y calaveras, ¿no? Es una zona que, a falta de agua, pues el paisaje trata de defenderse a su manera, con su vegetación con espinas. En este lugar quedan muy poquitos jaguares y por ello hay que tener en cuenta que es una región muy extensa, son como todo lo que es impenetrable chaqueño, creo que son unos 40.000 kilómetros cuadrados, o sea, es una pasada de territorio, y encontrar esos poquitos jaguares que decimos que se encuentran aquí, pues es prácticamente imposible. Entonces, el trabajo aquí es muy distinto. Aquí, aunque también trabajamos con cámaras trampa, lo más importante al final es seguir los pasos del jaguar a través de las historias de la gente, ¿no? De lo que te cuenta, que te dice que el jaguar ha pasado por ahí hace unos días o que vieron unos rastros. Es la forma que tenemos en el Chaco de ir localizando a los poquitos jaguares que existen aquí. Chaco significa tierra de cazadores, y es que en un tiempo esta zona estaba llena de jaguares y existían los famosos tigreros, que es como les llamaban antes, bueno, le llaman tigre al jaguar los criollos de la zona. Estaban los famosos tigreros, que eran los cazadores de jaguares, ¿no? Específicos, que iban con su jauría de perros para cazar jaguares. Y bueno, en una ocasión tuvimos la oportunidad de charlar con una señora que justamente nos comentó que su padre había sido tigrero. Esa señora es la chica que vemos ahí en esa foto. Esta foto es de los años 70 y ahí vemos cómo su padre había cazado un cachorro de jaguar. Era muy común este tipo de prácticas y el jaguar era muy perseguido, y también por ese motivo ya quedan tan poquitos, ¿no? La presión de caza en esta zona es impresionante. Y bueno, como hemos dicho, en el Chaco la situación es muy distinta, ¿no? Nos tenemos que preparar bien. Estas campañas duran aproximadamente 20 días, estas campañas de ir siguiendo los pasos del jaguar a través de las historias de la gente. 20 días, tenemos que prepararnos para esos 20 días en el todoterreno, llevarlo todo, comida, gasolina, incluso para un mes por si se tuercen las cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esta zona puede que no tengas una gasolinera en muchísimos kilómetros, ¿no? Entonces tienes que medir los kilómetros, cada paso que das lo tienes que medir al detalle. Es una aventura, una verdadera aventura, y hay algo que siempre rezas que no te ocurra en este viaje, ¿no? Y es que llueva. Porque en el momento que llueve en el Chaco se para todo, ¿no? Ocurre como ahora que estamos en la cuarentena y paramos todo, no podemos hacer nada. En el Chaco ocurre lo mismo cuando llueve. Te tienes que quedar donde estás, no sabes cuántos días va a durar la lluvia, no sabes cuántos días va a tardar en secarse el camino, y hasta que no se seca pues no puedes salir de ahí, ¿no? Se convierte todo en un lodazal increíble y no hay forma de salir.
Y otra cosa que te tratas de evitar es pinchar. Es uno de los problemas más grandes que te pueden ocurrir en el Chaco, porque hay unos árboles, el vinal, que tiene unas espinas muy largas, y el problema no es que pinches una vez, el problema es que pinches 2, 3 o 4 veces, que ya se te ha terminado los parches, que ya has usado la rueda de repuesto y tienes que estar pendiente de ver en qué momento puedes ir a saber dónde a arreglar la rueda o a poner otra. Y bueno, aparte de estas cosas, hay algo muy esperado en estos viajes de tantos días en sitios, y es algo que esperas casi tanto como ver un jaguar o como ver un bicho de los que hay por aquí, y es la ducha. Sí, amigos, hemos estado 15 días, 10 días sin ducharnos y llega el momento de la ducha, porque sí que es verdad que en estos sitios pues es muy complicado y ese momento de la ducha es mágico, ¿no? Porque es una zona sin agua, entonces, bueno, tienes que darte tu ducha digamos, de 5 minutos, ducha cortita y de agua fría, porque escasea el agua en la zona. Entonces sí que hay que tener eso en cuenta y tenemos que valorar mucho más los lujos que tenemos, ¿no? Pero sí, es uno de los momentos más mágicos de todos estos viajes. Y así, con el paso de los días, pues vas recopilando historias de los pobladores, de la gente que habita en esas zonas tan inhóspitas. Hay muchas veces que la gente, pues tienes un paraje y a 200 kilómetros tienes el siguiente. Hay personas que no ven a nadie en muchos meses, ¿no? Y su contacto con la realidad es una pequeña radio que tienen y que solo pilla una emisora. Hay que tener en cuenta también que viajar al Chaco es viajar en el tiempo. Las casas en el Chaco pues son de madera y adobe, tienen lo básico para vivir, una zona para encender la hoguera, una mesa de madera y un catre de cuero. Y sin embargo, cuando llegas ahí, la gente te abre sus puertas, te ofrece todo lo que tiene, te da lo mejor y te invita a dormir, ¿no? Y si hace frío, pues te ofrece el lugar más cálido, que suele ser junto a los cerdos. Y es maravilloso poder vivir esos momentos, ¿no? de compartir historias. Y sobre todo, pues eso, compartir historias de jaguares, porque al final lo que vas persiguiendo ahí es la historia del jaguar para saber a dónde tienes que ir al día siguiente y con quién tienes que hablar al día siguiente. Y bueno, como vemos aquí, este señor pues tiene la protección en el caballo, porque como había comentado antes, pues la vegetación es bastante áspera, ¿no? Y tiene muchas espinas, entonces protegen al caballo de esta manera y él se protege las piernas también de esta manera. Y así vamos escuchando historias de la gente y unas historias pues nos llevan a otras y unas personas nos llevan a otras. Y es hermoso ver también cómo cuando llegas a una casa y les comentas que estás estudiando a este animal, lo primero que te dicen es este bicho hace mucho daño, el jaguar hace mucho daño. Y sin embargo, cuando ya llevas varios días, porque sí que es cierto que tienes que entablar mucha confianza con estas personas, tienes que tener en cuenta que para ellos, pues eso, este animal les genera desconfianza, les genera miedo y para muchos es símbolo de daños a su ganado, ¿no? Entonces, pues pasas muchas horas con ellos, te ganas su confianza y ahí ya te cuentan y te empiezan a contar pues que a lo mejor en un pasado cazaron uno o que saben de uno que tiene una piel de jaguar y así vas hilando. Y al final de todo, esa misma persona que te dijo que el jaguar hace mucho daño, termina diciéndote que la próxima vez si ve un jaguar o si ve un rastro de jaguar se va a acordar de ti y va a intentar protegerlo, ¿no? Y en eso también reside la importancia de charlar con la gente y entender su posición, charlar con ellos y ver cuáles son los problemas que ellos tienen, ¿no? Para mí eso es súper importante
y es tan importante como tratar de conservar al jaguar. Y así vamos buscando los rastros, ¿no? Esta es una huella muy interesante, que es muy difícil de conseguir huellas en el Chaco, porque el territorio es distinto, la tierra es distinta y normalmente no duran mucho las huellas porque es puro polvo, y cuando llueve, cuando hay la posibilidad de que llueva, la huella dura muy poquito tiempo y después se borra. Esta huella se registró en el río Bermejo, es un río impresionante que se abre como una grieta en el impenetrable chaqueño. Y ahí pues existe la posibilidad de encontrar huellas porque cuando está, digamos, la estación de sequía, los animales bajan allí digamos, a beber agua. En este caso, pues mira, hay un tapir que bajó al río a beber agua, pero igual que él, pues bajan jaguares, bajan pumas y, digamos, es un lugar mágico. Y ahí cerquita de este río, bueno, ahí al lado del río, hay una comunidad aborigen. Es hermoso también trabajar eso con los pobladores porque tienes la posibilidad de trabajar con comunidades aborígenes, de que te cuenten historias. Y allí en la región chaqueña hay 3 comunidades aborígenes, están los Wichí, están los Toba o Pom y los Pilagá. Entonces, ahí al lado hay una comunidad que se llama Aigal, el Silencio, donde hay una comunidad Wichí. Y en una ocasión tuvimos la oportunidad de que un chico Wichí, que se llamaba Nahuaj, nos acercó a su poblado, nos acercó a su comunidad para poder hablar con el cacique y que nos contase historias de jaguares, ¿no? Ya que él pues, tenía muchos años y había vivido esa época en la que había muchos jaguares. Y ahí así te envuelve un momento súper mágico, ¿no? Que es hablar con los mayores de las comunidades aborígenes. Y bueno, como ese señor pues, no sabía castellano, Nahuaj estaba ahí de intérprete, que él sí sabía y nos traducía. Yo del cacique solo entendía la palabra jayoj, que es jaguar en wichí, y nos contaba, ¿no? Que hubo un tiempo que sí que había, pero que ahora ya no quedaba nada y que para ellos obviamente pues, es un animal sagrado y entienden la importancia de que todavía de que queden jaguares en la selva, en el monte chaqueño. Y recuerdo también una situación con este cacique, es que estamos ahí reunidos y apareció de repente un bichito y un escarabajo así con patas largas y empezó a decir mukuk, mukuk, contento, ¿no? Entonces le dijimos, ¿qué pasa? Y nos tradujo Nahuaj, nos dijo que esa era la abuela, que estaba transformada en escarabajo y que venía a recibirnos, ¿no? Nos estaba dando la bienvenida. Y situaciones de esas te hacen vivir momentos verdaderamente mágicos. Es hermoso también que cuenta la leyenda que los wichís tienen el poder de leer las mentes, ¿no? Y que por eso hablan poco. Y sí que es cierto que cuando estás con ellos son gente de pocas palabras y de mirada profunda, ¿no? Entonces en esos momentos, imagínate hablando de jaguares, ¿no? Que no hace falta que pronuncien ni una palabra, que ya te están transmitiendo algo. Y en otra ocasión también con otros aborígenes, con una comunidad Qom, nos instalamos allí cerquita de su comunidad, al lado nos invitó el cacique a que estuviésemos allí con ellos y instalamos la tienda de campaña, porque ahí día a día pues vamos colocando la tienda de campaña donde cae. Y se quedaban impresionados de ver la tienda de campaña, ¿no? Miraban, entraban los niños, salían, se reían, porque nunca habían visto una tienda de campaña. Y esos momentos son parte de esa aventura que te llena el alma, de verdad. Y bueno, así lo que vamos haciendo con estas historias, al final es hilar huellas, rastros, excrementos también que encontramos, para crear una red, ¿no? Que es un grupo de colaboradores, de gente
que voluntariosamente pues, nos dice dónde han visto huellas, toman fotografías o lo que sea de rastros que encuentren, y de esa manera vamos creando un grupo de colaboradores, de gente que ayuda y colabora para conservar al jaguar, ¿no? Y encontrar las zonas donde luego vamos a poder colocar cámaras para poder localizar mejor a estos animales. Así que lo más bonito de este viaje buscando huellas del jaguar, pues es precisamente eso, estas historias, ¿no? Que te va dejando el camino, que te van dejando estas aventuras, y que al final aprendes mucho de todo ello, aprendes mucho de las personas, aprendes mucho de viajar a otros lugares y encontrarte con situaciones tan distintas a las que estás acostumbrada a ver. Entonces, bueno, me encantaría seguir contando historias y aventuras, pero bueno, no me quiero pasar del tiempo y si queréis pasamos a más preguntas. Pues sí, muchas gracias, Silvia. Historias preciosas, historias familiares para mí, muchas de ellas, estoy encantado. Creo que, bueno, has hablado de la relación de la gente en el Chaco. ¿Qué tal relación tenía en el caso de los aborígenes en tu zona, ¿no? Yo conozco la de Paraguay, con la fauna, aparte de hablarte de ellos, porque ya sé que los granjeros, los que tienen ganado y tal, tienen problemas, pero ¿cómo ves la relación de los aborígenes con los jaguares en concreto? Y ahora Dani después nos hace unas cuantas preguntas también. Depende también, a ver, hay que tener en cuenta, estas tres comunidades son tres comunidades muy distintas unas de otras. Y algunos, pues dentro de la misma comunidad, tienen distinta percepción del animal. Sí que es cierto que me he encontrado pues con familias que sí que le tienen mucho respeto, que ni siquiera quieren ni siquiera mencionarlo, ¿no? Porque es un animal, digamos, es el innombrable. Y sí que es cierto que me he encontrado distintas situaciones, ¿no? De unos que sí que es verdad que algunos te dicen abiertamente cazan puma, ¿no? Para comer, pero los cazan, digamos, en cierta medida, sabiendo cuántos cazan y demás. Pero es eso, es distinto. Dependiendo de cada comunidad te vas encontrando distintas situaciones. En general sí que saben la importancia de la fauna en el entorno y sí que, digamos, siempre tratan de transmitirte que quieren buscar el equilibrio, ¿no? De que ven más al hombre blanco como el que ha arrasado con todo. Esa es la percepción que he tenido. Muy bien, Dani, adelante. Vale, hay bastantes preguntas. Entonces, te quería hacer una pregunta sobre el Chaco para cerrar ya la parte del Chaco, que es, visto que hay muchos pinchazos y hay que llevar mucho material y con la lluvia se te atasca el coche y demás, ¿no se podría transportar todo con caballos o animales o de algún otro método que no te dependa tantos problemas? Pues, a ver, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un todoterreno. Entonces, con eso tenemos que buscarnos la vida y desplazarnos y muchas veces, pues, a ver, tenemos que contar, pues, eso con apoyo de otras instituciones y demás para poder hacer estos desplazamientos porque supone mucha inversión, ¿no? de material y demás y de todos los kilómetros que hay que hacer. Sería maravilloso poder ir en caballos, ¿no? pero la verdad es que además son muchísimos kilómetros y es mucho territorio que hay que abarcar. Entonces, bueno, es con lo que contamos. La verdad, al final es salir del paso como se puede y al final eres resolutivo. O sea, te encuentras la solución para este tipo de cosas. Si no hay alguien que te ayuda, a no ser que estés en un sitio muy, muy inhóspito, pero sí que siempre sales. Vale, pues a ver, grupos de preguntas diferentes. Hay uno que han preguntado un poco en función, en términos generales, sobre el jaguar, si hay algún programa de cría en cautividad
Y programas de colaboración con otros países, han preguntado específicamente Brasil, pero bueno, programas de cautividad y colaboración. En cautividad hay un proyecto que está realizando un grupo en la zona de Corrientes, que realmente no es que sea en cautividad, sino que es de reintroducción. Es un programa de reintroducción de jaguar muy, digamos, novedoso, y es en la zona de Corrientes, donde hace 60 años ya se extinguió el jaguar. Es un proyecto que están llevando a cabo desde hace unos cuantos años y que supone muchos años, ¿no? Van a tener que, durante muchos años, llevar a cabo ese proyecto de paso a paso, reintroducirlos, porque tienen que ser jaguares que hayan, digamos, de alguna manera no hayan tenido contacto con el hombre, entonces tienen que ser crías de jaguares que han estado en cautividad. La verdad es un proyecto muy, digamos, muy interesante, pero que todavía está en proceso. Y en cuanto a la pregunta de programas de colaboración, me has dicho en Brasil. Han preguntado específicamente por Brasil, sí. ¿A qué te refieres con proyectos de colaboración? Pues no lo sé porque la pregunta no es mía, pero preguntaban si había algún proyecto de colaboración con la frontera en Brasil. Supongo porque... sí. Eso ya sí, así lo entiendo mejor. Sí, siempre hay que tener en cuenta que como los jaguares no entienden de fronteras, obviamente hay que trabajar en conjunto. En Brasil hay un proyecto que se llama Puncas do Iguazú, ¿vale? Jaguares de Iguazú, que se trabaja en conjunto con el proyecto Jaguarete, porque al final lo que se busca es recuperar la población de todo lo que es el bosque atlántico, ¿no? Que engloba Brasil y Argentina. Entonces, por supuesto, estamos trabajando en conjunto con ellos para poder conservar los jaguares de los dos lados de la frontera. Vale, perfecto, pues te paso más preguntas. Están haciendo muchas también. Vale, han hecho un grupo de preguntas bastante amplio sobre un poco información general del puma. Pero ya han preguntado si es diurno, cuáles son sus presas principales. Han preguntado hace nada sobre ataques a caimanes, que al parecer se han hecho virales vídeos de jaguares versus caimanes últimamente. Entonces eso, hábitos, tipo de presas y si hay algún problema entre jaguares y pumas, alguna confrontación, lucha por nicho ecológico, etc. Vale. Los jaguares y los pumas sí que es verdad que compiten por las presas porque ambos se alimentan de los mismos bichos, ¿no? De corzuelas, corzos, de pecarís, ¿no? Que son como los jabalíes que hay allí. Entonces sí, obviamente compiten por el alimento, pero sí que se ha visto que en las zonas donde hay jaguar y puma, pues digamos que de alguna manera se respetan. Si hay un jaguar por el día, por la noche pasa el puma y demás. No es que los jaguares sean diurnos o nocturnos y los pumas así también, ¿no? Hemos visto actividad tanto de día como de noche, tanto de jaguares como de pumas. Entonces, sí que hay competencia por el nicho, por el territorio y por el alimento, pero digamos que no hemos visto en ningún caso ningún enfrentamiento, no nos hemos encontrado en ningún caso con ningún enfrentamiento directo entre puma y jaguar. En tema de comportamiento alimentación, pues eso, se alimentan de grandes mamíferos, del tapir, las corzuelas, los pecarís. Específicamente a los jaguares les gusta mucho el pecarí labiado, que es un pecarí que tiene el hocico blanco. Y luego hay otro que es el pecarí de collar, que tiene una marquita en el cuello, ¿no? El que más le suele gustar es el labiado. Entonces sí que se ha visto que cuando hubo una disminución de pecarí labiado, mermó un poco la población de jaguares, ¿no? Pero bueno, terminan alimentándose de otro tipo de presas. Y en cuanto a estos vídeos virales del jaguar y el caimán, esas imágenes suelen ser grabadas en el Pantanal, en Brasil. En esa zona de Brasil hay bastantes jaguares y digamos que se hacen rutas turísticas para poder ver jaguares. Y ahí es donde se pueden tomar esas imágenes
de ataques brutales de jaguares a caimanes que luego lo arrastran por toda la barranca para subirlo. Esas imágenes son del Pantanal en Brasil. Toma ya. Yo no lo conocía, pero lo han comentado y dicho que interesante. Y no sé, Juan, ¿cuántas nos da tiempo más? Sí, yo creo que sí, alguna más y después Vale. concluimos. Venga. Han preguntado muy al principio de la charla, que puede ser interesante, es qué tipo de cámaras de fototrampeo utilizas y si es necesario borrar el rastro olfativo por si el jaguar se asusta o cambia su etología por ello. Cámaras, muchos tipos, la verdad. Las que más utilizamos son las Bushnell, que son, digamos, con visión infrarroja por la noche, para visión nocturna que no suelte flash, pero también utilizamos QDBAC, también con flash. Lo que hacemos con los jaguares es enfrentar cámaras una frente a la otra para que cuando pasa el bicho por medio podamos tener identificados el flanco izquierdo y el flanco derecho y así a través de las manchas poder identificar al bicho. Entonces, dependiendo de la zona, pues alguna vez sí que hemos colocado una de un tipo y otra de otro al otro lado, pero sí que el problema principal con las cámaras de flash blanco, de flash del típico de toda la vida, es que son muy visibles para los cazadores. Entonces, pues al final te encuentras con cámaras disparadas, cámaras robadas, sobre todo cámaras robadas, ¿no? Porque al final la detectan, la ven, la cogen, se la llevan. Y ahí pierdes muchísima información. Pero cámaras, muchísimos tipos. Principalmente las Bushnell y las QD. Sí que y hay otra que me gusta mucho, que es la Reconix. Esa saca muy buenas fotos. Perfecto, las podemos apuntar. Bueno, ¿hay alguna más, Daniel? Y para no dejar nada colgado. Hay más, pero diría que si nos da tiempo a una más, una perfecta para acabar sería cómo ves el futuro del jaguar y cómo se puede apoyar a tu proyecto. Muy buena. Vale, pues el futuro del jaguar, yo creo en la zona de misiones, la verdad es que sí que es esperanzador. Creo que si se sigue trabajando bien y en conjunto con otras organizaciones, se llevan a cabo los planes de acción que se proponen, creo que va por buen camino. En misiones sí. En el Chaco la cosa está bastante complicada. Sí que es verdad que hay esperanzas, pero va a ir todo muchísimo más lento. Y va a hacer falta muchísimo más trabajo y más trabajo de sensibilización, que es lo que también venimos haciendo mucho en cada recorrido, ¿no? Sensibilizar, ir a las escuelas y hablar con los más pequeños, porque al final ellos son el futuro y ellos son los que pueden cambiar la historia del jaguar allí en el Chaco. Pero sí que es verdad que en el Chaco está más complicado. En Misiones sí que va mejor, pero en el Chaco habría que ver. ¿Y cómo se puede colaborar? Pues mira, ahí el proyecto Jaguarete tiene una página en Facebook, tiene una página web también, se llama Proyectos Jaguarete, buscas y aparece perfectamente. Y ahí pues puedes ser amigo de Jaguarete, digamos, hacerte socio y formar parte, digamos, de todo el trabajo que se está haciendo. También hay programas de voluntariado donde puedes ayudar en alguna de las campañas de monitoreo y sobre todo pues difusión y crear conciencia, ¿no? Al final sensibilizar y difundir pues ese problema que hay con el jaguar en Argentina, que al final está muy olvidado, ¿no? Te olvidas de justo del último rincón donde quedan jaguares y donde realmente si se trabaja bien se podría recuperar. Pues muy bien. Entonces, Dani, muchas gracias por ayudarnos una vez más. Y Silvia, deja de compartir pantalla para vernos así de manera completa. Vamos a ver. Sí, que nos recreamos con la imagen del Boreví, del tapir. O sea, ¿te acuerdas? No me refiero a tu imagen. No. Pantalla, perdón. Me refiero a compartir pantalla. No. A ti no te quiero. A ti no te quiero quitar de en medio. Recomendación del libro, dicen por aquí. Eso, sí, a eso iba. Nada, bueno, pues nada, que si tienes, creo que tienes algo por ahí para compartir, ¿verdad?
Cuéntanos. Sí, mira, recomendación de libro, recomiendo, no lo tengo aquí porque lo regalé, pero recomiendo El río de Wade Davis, que es un libro que habla de historias amazónicas, ¿no? De un botánico que era Richard Schultes, que después recorre toda la selva amazónica con su alumno, con Wade Davis, y es una historia muy interesante para adentrarse en el mundo de la selva. Y por otro lado, quería compartir con vosotros un poema que yo creo que resume muy bien la idea que quiero compartir, ¿no? Que al final, después de todo esto, lo importante no es encontrar al jaguar, sino todo lo que te da ese camino. Entonces quería compartir con vosotros un poema que algunos lo conoceréis, que se llama Viaje a Ítaca de Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los llegue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias, aprender de sus sabios. Ten siempre Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Pues es precioso, Silvia. Bueno, me ha encantado. Yo creo que después de oír tu historia, una mezcla de ese estudio científico en el que habéis estado adentrados, de una especie emblemática, después en el tono que lo has contado y ahora con este epílogo, la guinda del pastel, creo que has captado el espíritu del fuego de campamento y te doy las gracias porque ha sido precioso, ha sido precioso. Entonces, nada, yo te doy las gracias, te dejo decir algo para terminar y después hago una pequeña referencia a Felipe, que mañana hablará, y cuéntanos, ¿quieres decir algo para terminar? A ti, Juan, porque me parece maravillosa esta iniciativa que has tenido de juntarnos a todos junto al fuego, ¿no? Ese momento mágico para contar historias y pensar. Así que te doy muchísimas gracias por invitarme, por esta iniciativa y un aplauso para Juan porque la verdad es que es genial esto que está haciendo. Y nada, muchas gracias a todos y me ha encantado compartir estas historias que para mí son una parte muy importante de mi vida. Muchas gracias. Pues fenomenal, ha habido 90 personas, yo creo que el tope ha sido así, en alguna vez que me he estado fijando en el número de participantes, entonces ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Muchas gracias, Silvia, y paso a hacer un guiño al siguiente ponente, que es mi amigo Felipe Castilla, del Jardín Botánico, pero ha compartido conmigo un montón de años de trabajo en el Arboreto Luis Ceballos, y después viajando por varios lugares del mundo, ¿no? Entre otros sitios, Paraguay, Chile, África. Entonces tiene muchas historias, es un buen botánico, pero tiene una cultura muy amplia en muchos sentidos. Y nada, Felipe, te esperamos mañana. Por lo demás, a todos, muchas gracias. Y bueno, finalizamos esta reunión una vez más, yo creo que con éxito. Espero grabarlas y os iré avisando cuando las cuelgue, ¿vale? Venga. Adiós a todo el mundo. Nos despedimos. A ver por el chat. Adiós. Adiós y hasta mañana. Muy bien. Venga, hasta mañana. Adiós.